Va a dar inicio la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo un quórum de 34 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 26 de noviembre del año 2025. Segundo punto, lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad de Género relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de abuso sexual. Tercero, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento Constitucional de Las Margaritas, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 51 vehículos automotores, de los cuales 40 por encontrarse en estado de inoperatividad, 6 siniestrados y 5 declarados como robados. Cuarto, lectura del oficio signado por la licenciada Dulce María Rodríguez Obando, secretaria general de Gobierno y Mediación, por medio del cual remite a esta soberanía popular las iniciativas siguientes. Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2026. Iniciativa de decreto por el que se expide el presupuesto de egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2026. Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y la Ley de Obra Pública para el Estado de Chiapas. Quinto, asuntos generales. Está leído el orden del día, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Aprobada. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2025. Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz.
Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad de Género presentan dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de abuso sexual, por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Chiapas en materia de abuso sexual. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Justicia y de Igualdad de Género de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al primer día del mes de diciembre del 2025. Atentamente, por las Comisiones Unidas de Justicia y de Igualdad de Género del Honorable Congreso del Estado. Diputado Juan Salvador Camacho Velasco. Diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez. Diputada Valeria Santiago Barrientos. Diputado Fermín Hidalgo González Ramírez. Diputado Domingo Velázquez Méndez. Diputada Marcela Castillo Atristain. Diputado Mario Francisco Guillén, diputada Maritza Molina, diputado José Uriel Estrada Martínez, diputada Silvia Esther Argüello García. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo levantando en este momento la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada Katy? ¿En qué sentido, diputada Marcela? Sí. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, público presente y quienes nos siguen a través de las redes sociales, a las mujeres defensoras de la dignidad. Hoy me presento ante esta tribuna con un profundo compromiso moral, ético y político. Vengo a hablar con firme convicción, con urgencia y con esperanza de la necesidad de avanzar hacia una respuesta nacional al delito de abuso sexual y de concretar sin demora esta reforma en Chiapas, que no es una reforma técnica, es una exigencia de justicia, de dignidad, de respeto y de humanidad. Las cifras duelen. En lo que va de 2025, se han registrado más de 25,000 denuncias por abuso sexual en el país. Las estadísticas muestran un aumento sostenido de este delito. De acuerdo con datos a nivel nacional, en varios estados se han abierto miles de carpetas de investigación solo en los primeros meses del año.
Además, según encuestas nacionales, una proporción alarmante de mujeres ha sufrido violencia sexual al menos una vez en su vida y aproximadamente el 49.7% de las mujeres de 15 años o más declararon haber vivido violencia sexual en la infancia y en la adolescencia. Un porcentaje relevante reportó abuso sexual en edades tempranas. Cuando decimos 25,000 denuncias, cerca del 50% de mujeres afectadas alguna vez, niñas y adolescentes víctimas desde la infancia, no hablamos solo de números, hablamos de vidas rotas, de infancias vulneradas, de miedos que marcan para siempre. Hablamos de niñas que ya no vuelven a sentirse seguras en las calles ni en su propio hogar, de mujeres que viven ocultas, con miedo, temiendo ser revictimizadas y alzan la voz, de familias enteras que luchan por sanar, por encontrar justicia, por reconstruir lo que les fue arrebatado. Esa realidad nos debe de interpelar como legisladores, como pueblo, como sociedad. Nos exige valentía para escuchar, para actuar, para cambiar. Nos exige empatía, sensibilidad, humanidad. Nos exige llamados no solo desde la ley, sino desde el corazón. Y en este contexto, la impunidad es la norma. La gran mayoría de estos casos nunca prosperan. Y cuando denuncia y justicia no caminan juntas, las víctimas viven con miedo, con vergüenza y con frustración. Hoy, México carece de uniformidad verdadera en cómo se define y sanciona el abuso sexual a lo largo de sus entidades federativas. Esa falta de homologación genera disparidades profundas. Mujeres en distintos estados viven realidades legales distintas, victimizadas por un mismo crimen, pero juzgadas bajo criterios desiguales. La ley debe reconocer que la violencia sexual, ya sea cometida por extraños, por conocidos o por familiares, no es un accidente, no es un error, es una manifestación de desigualdad estructural, de machismo, de poder abusivo y de cultura patriarcal. Con esta reforma, reconocemos al abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento, mismo que se agrava cuando se trata de menores de edad o personas que no tengan capacidad de comprender el hecho. Que el consentimiento no podrá presumirse del silencio, de la pasividad o la falta de resistencia de la víctima. Que las víctimas puedan acceder a un marco legal claro, con penas adecuadas, con procedimientos claros y con protección real. Eliminamos los espacios de impunidad, los vacíos legales, los criterios subjetivos o laxos. Esta reforma es un paso de dignidad, de decir alto y claro que el cuerpo y la integridad y la autonomía de las mujeres y las niñas no se negocia, que el Estado mexicano reconoce su deber de protegernos con leyes justas, con sanciones reales, con reparación del daño y con asegurar la no repetición. Modificar los artículos correspondientes al Código Penal Estatal significa reconocer la violencia sexual como una manifestación grave de violación a los derechos humanos. Garantizar que quienes cometen estos delitos enfrenten sanciones proporcionales, coherentes y disuasorias. Proteger, con especial énfasis, a las víctimas en situación de vulnerabilidad, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas en estado de indefensión. Ofrecer a las víctimas rutas de acceso a la justicia dignas, acompañamiento integral, reparación y resarcimiento. Compañeras y compañeros, hoy no solo abogo por una reforma jurídica, abogo por una transformación social, por un Chiapas y un México donde las mujeres y las niñas podamos vivir libres de miedo, libres de violencia y libres de impunidad. Le pido unos minutos más, Presidenta, para concluir. Gracias. Con esta misma convicción, nuestro gobernador Eduardo Ramírez Aguilar respondió firme y claramente al compromiso nacional por la vida, la felicidad y el respeto hacia las mujeres, impulsado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y lo asumió como una responsabilidad histórica, una responsabilidad con las víctimas, con quienes callaron y con quienes aún temen. Hagamos que el Congreso del Estado no sea solo un espectador, sino un motor de cambio. Que esta reforma no sea solo un documento, sino un escudo. Que esta ley no sea solo letra, sino vida y esperanza. Hoy alzamos la voz desde este recinto para que nunca más una mujer,
una niña, un adolescente o un niño en Chiapas o en cualquier rincón del país viva con miedo, con silencio o con impunidad. Que nuestras acciones sean un consuelo para quienes han sufrido, un faro de esperanza para quienes temen denunciar, una promesa de un México más justo. Y que en todos los congresos nos levantemos en una sola voz y digamos alto al abuso sexual. Es cuanto. Gracias, diputada Katy. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley del Congreso del Estado, se concede el uso de la palabra a la diputada Marcela Castillo Atristain hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con el permiso de la mesa directiva, público presente, compañeras y compañeros diputados. No hay daño más brutal que arrebatarle a una niña o a un niño la infancia. Cuando alguien comete abuso sexual, no solo hiere un cuerpo, rompe la confianza, quiebra la seguridad y desvía para siempre el camino de esa persona, destinada y marcada no solo en su cuerpo. Es quizás una de las violencias más crueles que existen, porque arranca algo profundamente humano, la posibilidad de crecer sin miedo. Y lo más duro es que esto no es una excepción aislada. En México, el abuso y el acoso sexual siguen siendo una realidad persistente. Las cifras nos lo recuerdan de forma casi brutal. Según la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública 2025, la tasa de delitos sexuales contra mujeres alcanza los 4.160 por cada 100,000, prácticamente igual a la del año anterior. Y cuando uno mira más de cerca, ve algo que todavía duele más. Por cada delito sexual cometido contra un hombre, hay 8 cometidos contra una mujer. Las niñas, los niños y las adolescentes siguen siendo desproporcionadamente vulnerados. Y aún así, la mayoría de los casos ni siquiera se denuncian. Y mientras debatíamos este dictamen, precisamente reflexionábamos en las historias de dolor que se escriben y que están detrás de cada artículo, de cada palabra que hoy estamos discutiendo. Y es que a veces parece que hablamos de cosas abstractas, pero no. Aquí estamos tratando de ponerle nombre y principalmente límites a conductas que destruyen vidas, que fracturan la confianza. Esta reforma puede ser que algunas personas piensen que solo estamos afinando definiciones o ajustando conceptos jurídicos, pero en realidad lo que estamos haciendo es algo más profundo. Estamos reconociendo realidades. Ampliar la definición de abuso sexual para incluir actos que antes se quedaban en el limbo, dentro de la definición del delito que se agregan los elementos siguientes que antes no existían. El delito podrá ser en el ámbito público o privado. El abuso sexual podrá configurarse cuando se obligue a ejecutar el acto sexual sobre un tercero. Se define que se entenderá por acto sexual tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas. Asimismo, se establece que el consentimiento no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima. La penalidad se mantendrá de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 unidades de medida y actualización. El delito se perseguirá de oficio
Esta reforma es de avanzada. Contiene, a diferencia de otras entidades federativas, 2 agravantes nuevas. Primera, cuando se trate de menores de edad e incapaces como víctimas. Y la segunda, cuando se utilice la violencia como medio comisivo. Adicionalmente a la pena, el sujeto activo tendrá la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres. Además, aumenta las penas en las 9 agravantes del nuevo catálogo propuesto. Vale la pena detenernos un momento en el tema de las sanciones. ¿Por qué? Aunque la reforma incorpora definiciones más claras y medidas adicionales, la pena principal, que es de 10 a 15 años de prisión, se mantiene. Y la verdad es importante que así sea, porque no se trata de castigar por castigar, sino de reconocer la gravedad del daño que deja el abuso sexual. Mantener la pena firme envía un mensaje claro: este delito no es menor y no es negociable. Quiero compartir que justamente esta iniciativa que el día de hoy estamos discutiendo aquí en el Congreso del Estado se van a homologar a otras entidades federativas y compartirles también con mucho orgullo que en nuestro Código Penal estaba ampliamente definido el concepto y las penas por encima de muchas otras entidades federativas. Por último, compartirles el tema de la persecución de oficio. Esto me parece especialmente importante en esta reforma. ¿Cuántos casos no quedaban sin denunciar porque la víctima tenía miedo, dependencia económica o simplemente vergüenza? Y aquí el Estado asume su responsabilidad. Además, me parece valioso que incluya medidas reeducativas para los agresores. A veces nos da pena decirlo, pero necesitamos que la sanción no solo castigue, sino que prevenga. Con eso estamos poniéndonos al día con la realidad que ha estado gritando las víctimas desde hace tiempo. Por eso, nuestra bancada de Morena votará a favor, porque fortalece la protección, castiga con firmeza y reeduca a la sociedad. Vamos a enviar un mensaje claro. Ojalá algún día no tengamos que reformar las leyes para poner freno a la violencia, pero mientras ese día llega, hagamos lo que nos corresponde. Muchas gracias. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Con gusto, diputada presidenta. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Aprobado con 38 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo al expediente presentado por el Ayuntamiento Constitucional de Las Margaritas, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a 51 vehículos automotores, de los cuales
40 por encontrarse en estado de inoperatividad, 6 siniestrados y 5 declarados como robados. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Claro, diputada presidenta. Dictamen. Resolutivo primero. Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional de Las Margaritas, Chiapas, para dar de baja del patrimonio municipal a 51 vehículos automotores, de los cuales 40 son por encontrarse en estado de inoperatividad, 6 siniestrados y 5 declarados como robados, con las características descritas en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 25 días del mes de noviembre del año 2025. Atentamente por la Comisión de Hacienda, diputada María Mandiola Totoricabuena, presidenta, diputado Mario Francisco Guillén, vicepresidente, diputado Javier Jiménez Jiménez, secretario, diputada Alejandra Gómez Mendoza, vocal, diputado Luis Eduardo Gordillo, vocal, diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares se sirva a verificar si falta alguna diputada o diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, compañero diputado. Aprobado con 38 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea. Recibimos oficio signado por la licenciada Dulce María Rodríguez Obando, Secretaria General de Gobierno y Mediación, por medio del cual remite a esta soberanía popular diversas iniciativas, por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción 59, fracción decimasexta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como el artículo 31, fracción tercera, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado, sirva el presente para hacer llegar a esa soberanía popular que tiene a bien representar las siguientes iniciativas. Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2026. Decreto por el que se expide el presupuesto de egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2026.
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y la Ley de Obra Pública para el Estado de Chiapas. Sin otro en particular, aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo. Atentamente, Dulce María Rodríguez Obando, Secretaria General de Gobierno y Mediación. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. La iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2026. La iniciativa de decreto por el que se expide el presupuesto de egresos del Estado de Chiapas para el ejercicio fiscal 2026. La iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas. Y la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas deberán de turnarse a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. La iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y la Ley de Obra Pública para el Estado de Chiapas, túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares a partir de este momento. Listo, presidenta. Se han inscrito para asuntos generales la siguiente legisladora y legisladores. Diputado Juan Salvador Camacho Velasco, del partido Morena, con el tema Aniversario luctuoso del doctor Velasco Suárez. Diputada María Mandiola Tortorica Buena, del partido Morena, con el tema Supercomputadora Mexicana, Ciencia y Desarrollo. Diputado José Ángel del Valle Molina, del partido Morena, con el tema Expresiones Sociales.
Gracias. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 206 de la Ley del Congreso del Estado, se les recuerda a las diputadas y a los diputados que su discurso no podrá exceder de 10 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Salvador Camacho Velasco del Partido Morena. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, ciudadanía chiapaneca que se da cita aquí en la Casa del Pueblo en esta sesión ordinaria, medios de comunicación que nos acompañan, bienvenidos todas y todos. Hago uso de la tribuna para recordar el legado, la obra y la vida de un hombre ejemplar que trascendió las fronteras y que nos dejó un gran legado, un chiapaneco de esos que nacen cada 100 años y que hoy recordamos su legado. Me refiero al doctor Manuel Velasco Suárez. Hoy en su 24 aniversario luctuoso, lo recordamos con mucho cariño, mi señor abuelo, que seguramente me está viendo desde el cielo y está muy contento de que esté aquí en esta tribuna dándoles este mensaje, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Y que su legado y su presencia nos acompañe siempre, porque además de que fue un científico que entregó su vida a la especie humana, a la ciencia, fue, como ustedes bien saben, nació en San Cristóbal de las Casas y desde muy temprana edad, pues adquirió el gusto por la academia, por la ciencia, por el aprendizaje, en unas épocas donde Chiapas estaba muy alejado del resto de la República. No había infraestructura suficiente, no había puentes, no había carreteras. Y él en este rincón de la patria, en San Cristóbal de las Casas, nació, creció, siempre con un ideal de trascender y de servir a su pueblo, a su país y al mundo entero. Estudió la preparatoria en la Ciudad de México y después se desarrolló en la UNAM, la carrera de médico. Cuando había muy pocos neurólogos, estudió neurociencia en la UNAM y después se fue a Estados Unidos porque no había neurocirujanos en México. Él es pionero de la neurocirugía en nuestro país. Se fue a Estados Unidos, estudió en Harvard, estudió en la George Washington University en Washington, su especialidad como neurocirujano. Y después regresó a México a impartir esta ciencia. Fue el primer neurocirujano en México, por eso el Instituto de Neurocirugía lleva el nombre del doctor Velasco Suárez, y se entregó a curar a la gente en esta disciplina tan compleja, una de las más complejas de la ciencia médica, y ayudó a todos sin distingo. Para mí es algo en verdad que me honra demasiado porque he conocido mucha gente en Chiapas, en el territorio chiapaneco, en San Cristóbal y en todos los municipios del estado, que me cuentan que a su mamá, a su abuelita, algún pariente, algún familiar, fue atendido por el doctor Velasco Suárez, sobre todo a los chiapanecos. Cuando fue director del Hospital Juárez en la Ciudad de México, que era el encargado de neurocirugía,
Operaban muchísimas personas diarias y a los chiapanecos casi en todas las ocasiones no les cobraba, o a la mayoría de los chiapanecos y sobre todo a las personas de escasos recursos. Y para mí es muy grato encontrarme esas anécdotas en mi trayecto, en mi andar, que me dicen: tu abuelito me curó, curó un familiar, curó un amigo, un cercano. Y yo creo que eso es lo que vale la pena recordar. Podemos hablar de su legado, de su obra. En Chiapas, pues fue el creador y pionero de la Benemérita Universidad, Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, nuestra Benemérita, que ya es Benemérita y por eso me confunde, pero de la UNACH. Y que tenemos una presidenta del Congreso que se graduó, se recibió en esta universidad tan importante, y también muchas y muchos compañeros. Y creo que ese es un paso fundamental en la historia de nuestro estado, nuestra máxima casa de estudios, la UNACH. También convocó al primer Consejo Nacional Indigenista en tiempos donde había mucha segregación y marginación hacia los pueblos originarios, que tenemos que reconocer que es un pasado que quisiéramos no recordar, pero que está latente en la historia de Chiapas y sobre todo de San Cristóbal de las Casas. Fue humanista, convocó a los pueblos originarios de todo el país al primer Consejo Nacional Indigenista en 1974 junto con el obispo Samuel Ruiz. Y en su andar, pues en esta época como gobernador, me faltaba decirlo, como gobernador del estado de Chiapas, conectó al estado con carreteras, hizo grandes presas como la presa Chicoacén y grandes obras de infraestructura que no pudiéramos imaginar el estado de Chiapas sin estas magna obras. En San Cristóbal de las Casas, en mi tierra, hizo el túnel de avenamiento, que si no fuera por esta obra de infraestructura, que es la más importante que se ha hecho en San Cristóbal, pues ya hubiéramos salido en cayuco de nuestras casas, porque ustedes saben que San Cristóbal pues es una zona de humedales y de acuíferos. Y todo eso es, me parece, lo importante. Él decía: el hombre vale por lo que sirve, no por lo que sabe y menos por lo que tiene. Y en su vida y en su obra está ese ejemplo. Era un hombre que no señalaba ni distinguía por clase, por género, por condición, por religión, ni siquiera y mucho menos por una ideología política, que respetaba. Y yo creo que en estos tiempos, donde existe una polarización social de todos los lados, de las dos caras de la moneda, vale la pena recordar este ejemplo de anteponer el bien común, la ciencia, la ética, los valores y la entrega al servicio hacia los demás por encima de cualquier afiliación o por cualquier ideología. Y ese es el mensaje que yo les transmito, compañeras y compañeros, con mucho cariño, de ese gran hombre que tuve el honor de compartir con él hasta los 17 años de edad, que trascendió cuando yo tenía 17 años, pero que realmente sus pláticas, sus consejos me marcaron fuertemente en el corazón. Era un hombre de mundo que había viajado por todos los continentes, que había conocido muchas culturas, pero que nunca perdía la humildad y que nunca perdía su arraigo chiapaneco y sancristobalense, que si bien vivió gran parte de su vida en la Ciudad de México, siempre tenía su quesito de bola y siempre recordaba con mucho cariño su arraigo chiapaneco. Era un sancristobalense muy orgulloso, como suelen ser los sancristobalenses, orgulloso de su tierra, de su estado y de su ciudad. Y con ese cariño es con el cariño que yo les comparto el recuerdo de este gran hombre, el doctor Manuel Velasco Suárez. Pudiera dar una gran lista de las aportaciones que dio a Chiapas, a México, a la humanidad. Compartió un premio Nobel de la Paz,
compartido con la Organización de Médicos en contra de la guerra nuclear. Y también dentro de su haber, pues fue director de varios hospitales y, como ya he dicho antes, se desarrolla de la mejor manera en su ámbito social como gobernador, en esa trascendencia que les acabo de compartir con esas grandes obras. Pero lo más importante y más allá de sus logros es el ejemplo, su legado de sensibilidad humana y de poner ante todo el bien de la patria, el bien de Chiapas y el bien del mundo entero como ciudadano universal. Y esa es la gran aportación que me parece tenemos que llevar en el corazón y a todas partes. Yo, como su nieto, me siento muy honrado, pero también al mismo tiempo con una gran obligación de estar a la altura de ese gran legado que nos dejó el doctor Manuel Velasco Suárez. Como san cristobalense, aún más, porque él es el que me da el arraigo san cristobalense, y tengo una gran responsabilidad en esta tierra y en este estado por dicha razón. Así que eso es lo que les comparto muy sinceramente, compañeras y compañeros, y no me queda más que decirles que viva Manuel Velasco Suárez y que viva San Cristóbal de las Casas y que viva Chiapas. Muchísimas gracias. Gracias, compañera presidenta. Es cuanto. Gracias, diputado Juan Salvador. Continuando con asuntos generales, tiene el uso de la palabra la diputada María Mandiola Totórica Buena por el partido Morena. Con el permiso de la presidencia de esta honorable asamblea, compañeras y compañeros legisladores, representantes de los medios de comunicación, público que nos acompaña. La ciencia, la inteligencia artificial y el conocimiento son cada día en mayor medida las pautas fundamentales del desarrollo. Desconocer o quedarnos fuera de esos procesos significaría restar oportunidades de gran valor que pueden marcar la diferencia en la vida de millones de jóvenes, personas, familias y comunidades en nuestro país. De ahí la gran importancia de difundir, de promover y respaldar no solamente la parte económica y de políticas públicas, sino también el componente científico y educativo del Plan México que ha puesto en marcha nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Se trata de una hoja de ruta estructurada y precisa para actualizar las capacidades científicas y tecnológicas de nuestro país, alentando las cadenas productivas, fomentando la innovación y convirtiendo al conocimiento en motor fundamental para el crecimiento. Dentro de dichas acciones destacan los esfuerzos en el marco del Centro Mexicano de Supercómputo, orientados hacia crear nada más y nada menos que la supercomputadora más grande de América Latina, 100% mexicana. Para ponerlo en contexto, existen operaciones que por la cantidad de datos que conllevan toman meses o años en resolver en computadoras tradicionales. Una supercomputadora permitiría realizar 314,000 billones de operaciones por segundo, resolviendo problemas en horas o minutos. Esto es así porque la supercomputadora está hecha de miles de procesadores que trabajan al mismo tiempo en la solución de un mismo problema, analizando millones de datos. Por ello, nos llena de gran orgullo que el pasado 26 de noviembre nuestra presidenta haya presentado el proyecto de Coatlicue, la supercomputadora con la que contará nuestro país y que será 100% pública al servicio de la nación. Para darnos una idea, Coatlicue tendrá la capacidad de aproximadamente
400,000 computadoras juntas. Repito, 400,000 computadoras trabajando juntas. De ese tamaño es lo que hoy por hoy se está construyendo en México. Pensemos en todos los problemas que se pueden resolver. Imaginemos la cantidad de datos que se van a procesar y, por supuesto, en toda innovación que podremos alcanzar. Al poder realizar 314,000 billones de operaciones por segundo, Coatlicue habrá de interconectar todo el sistema de supercomputadoras que opera hoy en México y, por supuesto, habrá de superar a la que opera el sector privado en Brasil, que actualmente es la más poderosa en América Latina. Y esto es gracias al gran trabajo de coordinación que ha realizado el gobierno de nuestra presidenta Sheinbaum, articulando lo que se conoce como el Clúster Nacional de Supercómputo, una gran alianza en la que participan la UNAM, la Universidad de Sonora, el CIMBESTAF, la BUAP, la UAM, la UDG, entre muchas otras instituciones con experiencia en el supercómputo. A su vez, este proyecto se aterriza junto a aliados estratégicos como el Instituto Politécnico Nacional, el asesoramiento del Centro de Supercómputo de Barcelona y algo que quiero destacar porque muestra las grandes capacidades que podemos construir desde lo local, la participación del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Todas y todos ellos intercambiando conocimientos, generando grupos interdisciplinarios y trabajando de manera coordinada para que México pueda alcanzar esta gran meta en 24 meses. Es un gran ejemplo de hacia dónde debemos caminar, no solo en lo nacional, sino también desde lo local, para alcanzar los horizontes de desarrollo que México merece. La nueva supercomputadora está operada 100% por mexicanas y mexicanos, ingenieras e ingenieros, científicos y científicas que dan muestra del gran capital humano de nuestro país y que son un orgullo para todas y todos. Pero todo esto estaría incompleto si no mencionamos sus beneficios, que comienzan por el hecho, desde luego, que podremos entrar a la era del supercómputo de forma soberana. Con ello se cubrirán principalmente 4 grandes rubros. El primero, resolver problemas públicos que requieren alta capacidad de cómputo. Segundo, realizar investigaciones científicas de punta en sectores estratégicos. Tercero, ofrecer capacidad de cómputo para apoyar proyectos emprendedores. Y cuarto, brindar servicios de cálculo masivo a la iniciativa privada. Pero lo más importante es cómo estos ejes se desglosan en áreas muy concretas. El respaldo a proyectos innovadores de emprendimiento liderados por jóvenes, como las startups, las fintech y nuevas formas de actividad económica. La agilización en el procesamiento de datos en materia fiscal y administrativa, como aquellos manejados por el SAT y por las aduanas. El estudio y la prevención de fenómenos naturales para reforzar la protección civil. La generación de modelos meteorológicos y nuevos sistemas de alertamiento masivo. La mejora en el manejo y uso eficiente de la energía y las telecomunicaciones, la agilización y mayor eficiencia al prestar servicios de salud, movilidad y transporte, la planeación de siembras y cosechas fortaleciendo la agricultura y el campo mexicano con innovación, el uso de datos para generar modelos de ciudades inteligentes y seguridad ciudadana y, por supuesto, la expansión de la inteligencia artificial en los procesos económicos para acelerar el crecimiento, la competitividad y el desarrollo. De ahí su profunda interconexión con el Plan México y con las estrategias que están en marcha para reforzar las cadenas productivas y abrir cauces de prosperidad compartida. Por ello, a la par de las iniciativas que he presentado en materia de desarrollo económico y metropolitano, estaremos impulsando en próximas fechas propuestas que contribuyan a aterrizar estos grandes proyectos científicos en Chiapas. Compañeras y compañeros legisladores, Coatlicue fue la diosa más poderosa de la mitología azteca, fuente de energía, vitalidad y creación. Hoy por hoy es símbolo de una mujer científica, humanista, firme y con visión de futuro, encabezando el Estado mexicano. Es esa visión la que permitirá romper inercias y llevar a nuestro país al lugar que merece. Como lo ha dicho nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, con Coatlicue, México entrará de lleno al uso de la inteligencia artificial y a la era del procesamiento de datos. Hagamos lo propio desde Chiapas.
y en todos los rincones de la República para que estos avances fructifiquen y nos permitan construir el México que anhelamos. Muchas gracias, es cuanto. Tiene el uso de la palabra el diputado José Ángel del Valle Molina, del partido Morena. Con su permiso, Presidenta, con su permiso a la mesa directiva, a mis compañeros diputados, a los presidentes de las bancadas, quiero respetuosamente dirigir y hacer una expresión respetuosa en virtud de que el quehacer que se está realizando en las diversas acciones de tipo de crecimiento y desarrollo en beneficio de Chiapas son fundamentales. El reconocimiento que se hace fundamentalmente es para poder generar soberanía alimentaria. Todos sabemos que en todo lo que se realiza en procesos de plantaciones perennes y cíclicas, quiero comentarles que puedo expresar que con la latitud o el GPS podemos enseñar a la sociedad dónde se está desarrollando cada una de estas. Es importante para mí expresar que el esfuerzo de los productores agropecuarios en el estado está dando resultados. Cada jueves de semana se pueden exportar desde Chiapas 5,000 toneladas de plátano. Es importante mencionar que lo que han alcanzado los productores de cacao con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es que hoy los productores de cacao vendan su materia prima a empresas transnacionales como Hershey, Ibarra, por supuesto también a M&M, que esto se puede ejemplificar directamente en el municipio de Huixla, donde están las procesadoras, en beneficio de muchas familias que antes no tenían ese beneficio de poder venderlas directamente. Vale la pena mencionar que algunas personas han dicho que no se atiende lo que son los productos cíclicos como el maíz, que es un elemento productivo que da soberanía alimentaria. Ustedes saben que en Chiapas se siembran más de 600,000 hectáreas y que estos productores están respaldados fundamentalmente por políticas públicas desde la propia presidencia, acompañadas con el gobernador Eduardo Ramírez, para poder dar la tranquilidad y que se pueda tener esta soberanía alimentaria. Es importante que no solamente se exprese que no solamente se dan semillas, que se dan también los elementos técnicos para poder transmitir a lo que se antes generaban de 800 kilos a hoy tener alrededor de 6 toneladas en promedio por hectárea. Se suena muy fácil, pero son más de 121 días donde se produce maíz. Es importante mencionar que antes no conocíamos lo que son los efectos de orilla, lo que son poder generar a 30 centímetros cada planta para que la luz pueda generar y la fotosíntesis nos dé la oportunidad de tener mejores cosechas. Es importante reconocer que lo que se está haciendo como nunca en materia de café, donde hay más de 200,000 familias producientes de aromático, los productores hoy tienen en las grandes 4 evoluciones que ha tenido el café, desde lo que viene a ser del reconocimiento de la trazabilidad y la rastreabilidad a que hoy tengamos conocimiento de qué se necesita para conocer la palatabilidad de este aromático de que tiene gran significancia en nuestro estado. Alguien puede decir qué se está haciendo en algunas otras especies. Me gustaría decirles que antes no se tenía reconocimiento a lo que se hace en materia de pimienta, en lo que se hace ahora en materia de que aquí solamente en Copa Inalá se está exportando pimienta de extraordinaria calidad y que eso es altamente significativo para el campo chiapaneco. En la parte de las aves hemos transitado a que podamos estar dentro de los grandes productores a nivel nacional y que hoy estemos ocupando los 5 primeros lugares en producción, productividad. Como ustedes saben, cada 32 días se produce una extraordinaria cantidad de productos y de carne que es la más demandada en el país y a nivel internacional.
Y por supuesto, me gustaría invitarlos respetuosamente a que aquí vayan a conocer lo que se está haciendo como un solo ejemplo de la ganadería bovina en Chiapas. Ustedes han visto de las grandes avances en materia genética. No es fácil hacer mejoramiento genético en el desarrollo pecuario y en ninguna de las especies que se desarrollan en Chiapas, pero me gustaría que el 10 pudiesen visitar la feria ganadera donde se estará celebrando el concurso ganadero en virtud de que es las vacas lecheras. Alguien pudiese decir que es muy sencillo producir leche, pero en el sistema alveolar de la parte de las tinas de producción en las hembras pasan 400 litros de leche, de sangre para producir un solo litro de leche. Es importante que eso tiene un gran acompañamiento en la alimentación, en la salud. Por eso el reconocimiento al esfuerzo que hacen los productores en el campo chiapaneco por llevar alimento sano. A diferencia que en unos agrios, mis compañeros que dicen que estamos importando leche de mala calidad, Chiapas no importa leche. Chiapas produce leche con calidad, con suficiencia alimentaria. Por eso mi reconocimiento atento y respetuoso a todos los que se levantan a las 3, 4 de la mañana para hacer producir el campo chiapaneco. Es importante mencionar que dentro de las políticas públicas que tiene el gobernador del estado, don Eduardo Ramírez, es que la transferencia de la responsabilidad y con el acompañamiento técnico, todo se está haciendo a través de los comités de sanidad vegetal y animal. Se habló mucho del gusano barrenador. Es importante y decirlo de manera muy respetuosa que no hemos salido de la eventualidad, pero el gobierno federal y el gobierno del estado invirtieron más de 50 millones de dólares para que hoy tengamos lo más eficiente en el combate del gusano barrenador, que no es el combate al gusano, es el combate a la mosca que produce la larva que afecta a nuestros semovientes. Entonces es importante decirles que en la zona del Soconusco tenemos 3 grandes plantas con ingeniería mexicana, estadounidense y canadiense, con las cuales estamos haciendo el proceso que se llama TIE. Es el tratamiento con insectos estériles para poder darle viabilidad a todo lo que se realiza en contra de moscas. Es 1, mosca del Mediterráneo; 2, mosca del gusano barrenador; y por supuesto la mosca de la fruta, que son limitantes, así como hoy tiene una limitante México en contra de lo que viene de todos los productos porcinos de España y de Europa. Aquellos que se dan el lujo de poder comprar ese tipo de jamones, está prohibido, en virtud que así como nosotros tenemos ciertas prohibiciones en materia de movilización de productos, subproductos y mercancías agropecuarias, tengamos la oportunidad de que México está protegido. México tiene afortunadamente un sistema nacional que es el Senacica, que nos da la oportunidad de estar protegidos. Es importante decirles, pues, que lo que algunos quieren que don Eduardo Ramírez haga historia, no se equivocan. No se equivoquen, porque lo que está construyendo el gobernador es un proceso de generar una estructura que le dé perfectamente a cada uno de los ciudadanos chiapanecos la oportunidad de desarrollarse desde su propio ser y desde el propio pertenecer. La chiapanequidad se está construyendo como un legado en beneficio de nuestra entidad. Quiero pues decirles que en conectividad por ejes de acción, el tren que afortunadamente está reviviendo en mi pueblo y que llegará a Suchiate. Desgraciadamente tuve que ir a mi pueblo por la muerte de una hermana de mi mamá y tuve la oportunidad de caminar, porque así hacemos en nuestros pueblos, de la Joaquín Miguel Gutiérrez al Panteón. Realmente lo que pudimos ver es que hay un gran desarrollo. Lo que sí es importante decirles es que en el mundo las mejores mercancías se transmiten a través de los trenes. Es importante decir, pues,
que el reconocimiento a don Eduardo Ramírez, porque se van a establecer este año, en este ejercicio, 19,000 viviendas. Y que es importante decir también que aquellos que pensaban que no tenemos alternativas, aquí en este Congreso se han construido más de 278 acciones en beneficio de Chiapas. Invito pues a que podamos construir de manera abierta en beneficio de nuestro Estado, para que siempre tengamos un beneficio en el crecimiento y en el desarrollo. Es cuanto. Gracias, diputado José Ángel del Valle. No habiendo se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 12 horas.